La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención. A esta red de radios dominicas se une otra red de radios amigas que transmiten A Pensar Más en este y en otros horarios. Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro Pasco, Radio Continental en Huanta, Onda Digital TV, Nativa TV y Fuego TV también nos ponen en sus pantallas. Además, AM Tawa nos pone en podcast para que usted pueda escuchar este programa en cualquier parte del mundo a la hora que usted guste, puede bajar el podcast y escucharnos. Además, nuestras plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, transmisión en vivo, el Facebook de Radio Quillabamba, transmisión en vivo, y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa, también con transmisión en vivo, y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Bien, hoy día es 27 de octubre del año 2022 y estamos listos a analizar la información, todo lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas. Rosa María Palacios nos trae el análisis de toda la información y hoy día hay una noticia que es la noticia del día, ¿no? La derogatoria, han levantado totalmente el estado de emergencia y se ha eliminado ya todas las restricciones respecto a la COVID-19. Y también hoy día el Poder Judicial va a evaluar la tutela de derechos que busca anular la denuncia constitucional que hizo la fiscal de la Nación. De todo esto, Rosa María nos va a comentar. ¿Cómo está, Rosa María? Muy buenos días. Bueno, empezando la mañana con muchísima información para ustedes, pero primero, como siempre, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Y comenzamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. La maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad a salud a precios al alcance de todos. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Calle Antero Peralta 10, urbanización San José de Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 75 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y de verdad. Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Colegio Santo Tomás de Aquino de los Padres Dominicos,
Ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2023, para primaria y secundaria. Informes a los teléfonos 987-11-8509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 131 años formando en valores cristianos. Y finalmente, Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho. Es una editorial jurídica peruana dedicada a la investigación y difusión en materia jurídica. Desde hace 25 años somos un referente para los universitarios y profesionales del derecho. Pueden encontrarnos en redes sociales como palestra.com, como Palestra Editores, o entrar a nuestra página web palestra.com. Muy bien, estos son nuestros auspiciadores. Como siempre les recordamos, ustedes también nos pueden ayudar, capturen el QR que está en pantalla y de esa manera nos pueden hacer una pequeña donación a través de las billeteras electrónicas. Pero si usted es un peruano que nos escucha desde el exterior y le gusta el contenido que veamos todas las mañanas, pues colabore con nosotros a través del PayPal. Es una manera muy fácil, muy segura de hacerlo para todos ustedes. Y, por supuesto, participar en las actividades de la radio. Ya regresamos con las rifas, los paseos. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque ya se abolieron todas las restricciones derivadas de la pandemia. Y empecemos por ahí. En la madrugada ya salió el decreto supremo. Por si acaso, varias ediciones han cerrado temprano porque no lograron tener la edición del peruano, pero ya está, ya salió. Y déjenme mirar acá para poderles leer con calma. Ha salido esta mañana el decreto supremo 130-2022 PCM. Este decreto supremo, que es de hoy, jueves 27 de octubre del 2022, deroga el decreto supremo número 016-2022, decreto supremo que declara estado de emergencia nacional por las circunstancias que afectan la vida y salud de las personas como consecuencia de la COVID-19 y establece nuevas medidas para el restablecimiento de la convivencia social, sus prórrogas y modificaciones. Hemos tenido el estado de emergencia que indica la Constitución del Perú en el artículo 139, vigente desde el 16 de marzo del año pasado y prorrogado, porque de acuerdo a la Constitución se tiene que prorrogar cada 30 días o cada 60 días por decreto supremo. ¿Qué se suspende en el estado de emergencia? 4 derechos constitucionales, o que se conocen también como garantías constitucionales. Solo 4, nada más. Se restringe el derecho de reunión, se restringe la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y la detención sin motivación judicial. Esos son los 4 derechos. Nada más. Te pueden detener, pueden entrar a tu domicilio, pueden ponerte un toque de queda, pueden prohibirte una reunión social. Eso es lo que puede hacer el Estado bajo las normas del estado de emergencia. Bueno, a partir de hoy ya no lo puede hacer. Así de claro. Eso significa que todas las reuniones sociales están permitidas, que ya no se te puede requerir la exigencia de presentar un carnet de vacunación para entrar a cualquier establecimiento público, que ya no tienes que usar mascarillas. Ahora, eso quiere decir, 30 meses después del famoso 16 de marzo del 2020, que la pandemia se acabó. No, lo que quiere decir es que la sociedad peruana y la mayoría de países en el mundo han aprendido a convivir con una enfermedad que se va a quedar entre nosotros. Y esa convivencia implica cuidados, muchos cuidados. El primero de ellos es la vacunación. Y ahí sí hay que decir que es una vergüenza que un ministro de Salud que ha sido destituido por Twitter el día domingo siga despachando el día jueves, cuando lo que tendría que hacer el gobierno es establecer cuáles son las medidas de cuidado frente a una enfermedad nueva. Y eso implica tomar decisiones en el más alto nivel de la salud pública. ¿Cuál va a ser el esquema de vacunación peruano frente al COVID? ¿Nos vamos a vacunar
todos los peruanos, todos los años. Se va a incluir esta vacuna como una vacuna del rol, digamos, del esquema nacional de vacunación de forma obligatoria. ¿A partir de qué edad? ¿Bajo qué régimen? Las cifras que nos deja la pandemia nos obligan a muchas reflexiones. Y va a haber tiempo seguramente para hacerlo. Yo sé que la mayoría de ustedes no quieren ni siquiera escuchar hablar de la pandemia, y eso es porque muchos están y estamos en lo que se llama, en las fases del duelo, en la negación. Hemos vivido un periodo horrible. Los niños no han ido al colegio 2 años. Los que hemos dictado clases universitarias lo hemos hecho durante 2 años y medio en la virtualidad, 5 semestres en la virtualidad, con todos los costos que han significado eso para profesores y para alumnos. Porque si han habido costos, pues negar que ha habido costos es ridículo. Primer costo, casi 217,000 muertos. Yo a veces tengo la sensación de que nos hemos olvidado de que muchísimos peruanos ni siquiera han podido enterrar a sus muertos. Ese es un trauma nacional. Ya viene la próxima semana, el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos para los católicos, y nuevamente va a haber una gran congregación, esta vez sí, en cementerios. Muchos no han tenido siquiera la oportunidad de saber dónde está enterrado su ser querido porque entró una persona al cementerio, o 2. Después permitieron 5, después 10. Ni una flor, ni un recuerdo, nada. Son 217,000 muertos. Tengo los números exactos porque para el programa de Sin Guión en la República hemos hecho algunos recuentos. Y creo que es bien importante tener acá lo último que tenemos, así, el último cuadradito del Ministerio de Salud. ¿Se acuerdan ustedes los que revisábamos siempre la sala situacional? En esas cifras está la historia de todos nosotros. Y creo que es necesario revisarlas, ¿no es cierto? Tenemos acá el estatus. Déjenme mirar, acá estoy entrando. Prácticamente la última semana no se han reportado fallecidos, pero ayer sí se reportaron cuatro fallecidos. La cifra total de fallecidos de la sala situacional, si la tengo bien acá, lo que pasa es que tengo tantos cuadros en este momento que no encuentro exactamente el que tengo. 200, Rosa María, ahí son está, ese es el que 216,000. estoy buscando. Muchísimas gracias. 216,894. Casi 17,000 muertos. 217,000 muertos. En 30 meses. Por una sola enfermedad. Por COVID. Esto no ha pasado nunca en la historia del Perú. En la historia moderna del Perú, ¿no? Eso sí es verdad. Hay que decir que sí hemos tenido pestes. Por supuesto que sí. En la colonia muchas. Pero la gripe española, la H1N1, ni el cólera causaron esta mortandad. En 30 meses se han ido casi 217,000 peruanos. En 30 meses. En 20 años de conflicto armado interno se fueron 60,000 peruanos. En 20 años. Esto triplica. Ni sumando la guerra con Chile, la guerra de la independencia y todas las guerras en las que ha estado el Perú, llegas a una cifra como esta. Y eso es algo que no vamos a poder olvidar nunca. No solamente a los que murieron, sino a cómo murieron. En la soledad de un hospital o por decisión propia, en su cama, en su casa, sabiendo que no solamente ibas a enterrar a un miembro de la familia, sino a algún otro más, porque todos se habían contagiado.
Eso es lo que hemos vivido. Yo no creo que podamos olvidar esto. Y a mí, la verdad, se me revuelve el estómago cada vez que recuerdo las cosas que pasaron en el año 2020. Porque si ustedes ven la curva de contagios se dispara, pero a niveles así estratosféricos, con Omicron en diciembre y enero de este año. Ahorita, estamos en octubre, diciembre, enero y febrero, brutal. Un pico en el cielo de contagios que empequeñece las dos primeras curvas. La tercera ola fue brutal en contagios. Pero estábamos vacunados. El número de muertos fue, en comparación con las dos primeras olas, mínimo. Pero en las dos primeras olas no estábamos vacunados y no estábamos preparados como país. No estábamos preparados como país porque el Perú no tenía la posibilidad de atender en camas UCI, en oxígeno, en monitores, en respiradores aparatos de respiración artificial suficiente a todas las personas que se enfermaron a la vez. Y muchos peruanos murieron por falta de atención médica del Estado peruano. Y esa es la verdad. El gobierno de Vizcarra, al que yo le critico severamente el manejo de la pandemia, yo siempre he creído y lo he dicho que su destitución es inconstitucional, pero que su manejo de la pandemia en el Perú fue un desastre, porque se organizó en torno a prejuicios y en torno al castigo a la población para trasladarle la culpa al enfermo de su enfermedad. Y eso es algo de lo cual no se habla en el Perú y debería hablarse, porque los que aplaudieron esos toques de queda espantosos, los aplaudieron, y lo aplaudió la mayoría de la población. No entendían que eran obligados a hacinarse en mercados pocas horas al día. Y en la primera ola, la enfermedad se disparó a través de los mercados y a través del hacinamiento promovido por el gobierno. Yo vivo muy cerca de un supermercado, pero está a 3 cuadras de esta casa. La cola llegaba hasta la puerta mientras yo transmitía este programa. Nunca más he vuelto a ver una cosa así, ni nunca la había visto, ¿eh? Ese fue el gobierno. ¿No se acuerdan? Los supermercados solamente podían abrir 4 o 5 horas al día en una ciudad donde el 30% de la ciudad no tiene refrigeradora, donde la gente sale a comprar comida todos los días. Ese fue el gobierno. Eso no fue la gente. Las personas se contagiaron en los mercados y en los supermercados, en todos los centros de abastos a donde fueron obligadas a aglomerarse. Porque la enfermedad, y eso lo aprendimos con los años, se transmite por la aglomeración de gente. Ese es el vector. Las superficies que desinfectamos tanto, ¿no es cierto?, no son el vector importante de la enfermedad. Son las gotículas que salen de la boca humana. Mascarilla y distancia social. Eso desde el principio. Pero no aglomerar a la gente. Pero había el enfoque punitivo. Había que castigarte, encerrándote en tu casa para que no veas a nadie. Y acuérdense la publicidad. Yo estaba recordando eso en estos días. Una publicidad donde decían que si jugabas una pichanga matabas a tu abuela y tú tenías la culpa. Después se probó que las actividades al aire libre son las que no transmiten la enfermedad. Hay países del mundo, hay que decirlo, que jamás impusieron mascarillas al aire libre, que les daba risa lo que hacíamos en Sudamérica. Claro, es verdad que aquí la situación fue desesperada porque no había camas, porque no había oxígeno, y se tomaron medidas absolutamente innecesarias que dañaron la economía peruana por las puras. Los primeros 45 días de la pandemia se cerró la economía peruana. Abril tuvo menos 40 de decrecimiento del PBI. Se demonizó el delivery, se demonizó el despacho a domicilio, que fue lo que nos salvó. ¿Se acuerdan?
¿No se acuerdan de todo eso? Eso fue el gobierno de Vizcarra. La ministra de Trabajo, la ministra de la Producción y el ministro de Educación, perdón, Educación no, el ministro de, de Salud, que estuvo a punto de ser expulsado del colegio médico, porque hubieron zonas del país que simplemente abandonaron o no se acuerdan de lo que pasó en Iquitos. Y todo el tiempo echándole la culpa a la gente, aplicando medidas punitivas. Los mayores de 65 años no pudieron salir de su casa, en teoría, 10 meses. Los niños no pudieron salir de su casa un año, salir de su casa un año. Y cuando Vizcarra se fue, no habían comprado una sola vacuna en noviembre del año 20. Ni una sola vacuna. Cuando ya estaban disponibles en el mundo, cuando ya se empezaba a vacunar activamente, en un país que sabe vacunar y que se podía vacunar. Para mí el momento más dramático de la pandemia, que me parece increíble, no fue el año 20, que fue durísimo, fue cuando en enero del año 21 Sagasti nos dijo que por fin habían comprado vacunas. Mucha gente no le creyó, ¿ah? Hay que decirlo, lo criticaron, en fin, que por qué esas vacunas y no otras. Cuando se fue, todos los mayores de 50 años tenían 2 dosis. Y al ministro Ceballos, que le criticamos muchas cosas, terminó vacunando al 80% de la población. Pero las cifras se sentaron cuando llegó Condori. Hoy día la tercera dosis la tiene recién el 72% de la población que la tiene que tener. Y la vacunación de la cuarta dosis es bajísima. Es verdad que algunos países no la están poniendo, pero eso requiere una definición de política pública. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer el próximo año? ¿Nos tenemos que vacunar quiénes? ¿Quiénes son vulnerables? ¿Quiénes no son vulnerables? ¿Todos? ¿Algunos? ¿Va a ser parte de la vacunación de los niños? Entra en el esquema de vacunación contra la influenza, definiciones de salud pública, que es justamente lo que ha faltado todo este año. Si usted es una persona que no se vacunó, por el amor de Dios, vacúnese. Si le contaron todos los cuentos imaginables o los daños espantosos que le iban a hacer las vacunas a su cuerpo, vacúnese, le mintieron. Esos primeros meses de la pandemia también tienen historias de mucho heroísmo, hay que decirlo, de muchísimo heroísmo. Todavía están las fotografías en el colegio médico para que recuerden a todos los médicos que murieron luchando contra el COVID y que se enfermaron. Y hay que recordar también a todos los agentes penitenciarios, a todos los policías muertos por COVID, contagiados en su institución, a todas las enfermeras, al personal técnico. ¿Cuánta gente se enfermó y no sobrevivió? Y ni siquiera tuvo una correcta atención médica. Hubo mucho heroísmo. El ángel oxígeno, ¿se acuerdan ustedes? Se terminó enfermando. Tuvieron 2 personas en Lima que distribuyeron todo lo que pudieron distribuir. Hay mucho que contar sobre la pandemia y esto no puede quedar en el olvido. Reitero, pésimas políticas públicas sobre las que hay que responder, ¿ah? Porque en este programa, desde Semana Santa, comenzamos a decir, tienen que solucionar el tema de los penales. Porque el Estado peruano ahí también te hacina. Su política de resocialización penitenciaria es hacinarte. Y luego entra el virus, porque los agentes penitenciarios entraban y salían todos los días, iban a sus casas. Entra el virus al penal, muere la población penal y a nadie le importa. Eso es un crimen. Porque la gente pierde la libertad, pero no el derecho a la vida. Eso es aplicar pena de muerte. Y al ministro de Justicia de ese entonces no le dio la gana de escuchar a la Iglesia Católica, que iba a rogarle que hiciera algo, por lo menos en algún nivel de organización. Los penales que lograron organizarse
separaron a los mayores, separaron a los vulnerables, aislaron a los enfermos, aplicaron los protocolos como pudieron y salieron adelante, pero muchísima gente murió y agentes penitenciarios también. Y no los he olvidado, porque pedimos por ellos. ¿Por cuánta gente no pedimos, Abel? Por los niños autistas que los tenían encerrados. Encerrados. Yo nunca me voy a volver de verdad, un idiota que me llamó a decirme que no necesitaban salir. O sea, no puedo creer que tenga esta conversación. No lo puedo creer que hayamos perdido, y lo perdimos, ¿ah? El sentido común más elemental. Gente que creía que había renunciado a todos sus derechos. Gente que creía que había ley seca, como si el COVID se transmitiera por tomar alcohol. Y que exigían punición, castigo, multas a los violadores del toque de queda. Por el amor de Dios, ¿se acuerdan de Cachito y el perro? Anoche recordábamos y nos reíamos. Era un héroe. Lo único que hizo fue sacar el perro a hacer pila y estaba en televisión nacional con 2 patrulleros y un serenazgo que lo perseguían por sacar al perro. O sea, los niveles de histeria y de maltrato no se correspondieron con los resultados, ni siquiera. Porque tenemos 217,000 muertos. Todo eso no lo hemos procesado como país. Si lo hubiéramos procesado como país, no tendríamos la política que tenemos ahora, la verdad. Tal vez no ha habido tiempo. Pero sí tiene consecuencias. Ayer un caso de bullying, ¿no es cierto?, de una niña, no se sabe exactamente lo que ha pasado, pero el padre documenta que ha sido maltratada por sus compañeros en el colegio. Pero lo que reportan todos los maestros del Perú, el grave daño que se ha hecho a la educación peruana. Y esas son secuelas que van a quedarse con nosotros. También hay cosas que hemos aprendido, por ejemplo, hacer este programa a través de una pantalla, frente a la que yo me siento todos los días, la posibilidad de comunicarnos en cualquier lugar del mundo, a cualquier hora, la posibilidad de hacer teletrabajo, que para muchos va a ser una solución muy importante, reduciendo gastos de movilidad, dejando una menor huella en el ambiente. La capacidad que tenemos de entretenernos, los seres humanos, de vivir con menos, de ser solidarios, todo eso lo hemos aprendido en la pandemia. Pero no se la deseo a nadie. Y ojalá que la próxima pandemia que tengamos en el mundo nos coja a todos mejor preparados. Hay que dar gracias a algo, eso sí, sobre todo a Dios, pero también a la ciencia. Porque es un logro de la humanidad extraordinario, que en 6 meses, marzo a octubre, ya había una vacuna disponible. Y eso se logró con conocimiento previo, con inversión en educación, inversión en tecnología. Y ese conocimiento previo acumulado es el que logra que se aíslen los anticuerpos y se desarrolle una vacuna que ha salvado a la humanidad de una hecatombe. Porque en términos demográficos, para el tamaño de la población del planeta, esta pandemia no ha causado una catástrofe. En términos demográficos, o sea, la especie no está en peligro de extinción, ni mucho menos. Pero ha sido por el trabajo extraordinario de la ciencia. Y hay que confiar en la ciencia. Eso es algo que hay que decirlo una y otra vez. Y cuando uno no sabe, no sabe. Y cuando no sabe, pregunta. Y cuando no hay respuesta, dice, mira, frente a esto no sabemos cuál es la respuesta todavía. Y eso es lo que tenemos que aprender también cuando nos enfrentamos a lo desconocido. Y eso no está mal. Muchas lecciones aprendidas. Y vamos a hablar de política también, Abel, pero la verdad es que está pasando lo mismo de todos los días. A ver, un ministro destituido que no se va. Un congresista suspendido que atiende en su despacho.
Y no pasa nada, normal, ¿no? Un audio de Samuel Villaverde con Salatiel Marrufo donde le dice, bueno, el que chapa la obra, comparte. Normal. ¿Cuál es la novedad? Ya la hemos visto 20 veces. Aníbal Torres insultando al sistema de justicia, a la Iglesia Católica, normal, también lo hemos visto antes. Lo único que no hemos visto antes, que es interesante el día de ayer, es una carta de los congresistas Raimundo, Bazán y Luque, de Cambio Democrático, la bancada que llegó con el partido Juntos por el Perú, culpando al presidente de la crisis política y diciéndole que las palabras no bastan y que evalúe a su gabinete, empezando por Aníbal Torres. Primer acto de rebeldía que se ve en mucho tiempo, aun cuando los tres han dicho varias veces que jamás vacarían al presidente de la República, por lo menos la cartita le sirve para desmarcarse o para negociar. Anoche, al cierre de su programa Tarde, Magda Huertas dijo que tenía una fuente en Palacio de Gobierno que le indicaba que Aníbal Torres estaba evaluando su renuncia de nuevo. El señor evaluó su renuncia desde marzo, estaba evaluando su renuncia, o sea que la verdad es que no parece gran novedad. Y la verdad es que el presidente no tiene ni para poner un ministro de salud, menos va a tener para poner un primer ministro en este momento, que le sea tan útil como es este. Pero hoy día vamos a hablar de otro tema, de un tema que nos convoca de cuando en cuando, porque esta es una radio pastoral. Vamos a hablar de religión y de poder. Las elecciones en Brasil entre Lula y Bolsonaro en segunda vuelta han demostrado nuevamente la fortaleza de las iglesias evangélicas en su deseo de participar políticamente en la vida social de Brasil. Esas mismas iglesias evangélicas que ahora vamos a conversar, que se dividen en varias categorías, históricas, pentecostales, neopentecostales, están presentes también en el Perú. Y desde hace 20 años luchan por ocupar una posición política que va más allá de defender la libertad de culto, que fueron las iglesias históricas originarias, o defender el derecho a la participación, sino que quieren imponer creencias religiosas como si fueran creencias políticas, como ideología. El fenómeno no es peruano, el fenómeno se está dando en toda América y sobre todo en los Estados Unidos. Es un fenómeno, hay que decirlo en esto, señores congresistas, no son originales. Los movimientos evangélicos han tenido gran apoyo desde los Estados Unidos, no solamente para evangelizar, sino para hacer activismo político. Estos días se va a celebrar un congreso en el Perú. Luis Pérez Guadalupe es uno de los animadores, digamos, de este importante evento, y vamos a conversar en un momento con dos de los ponentes. Ahí estamos perfectamente en pantalla. Los nuevos templos del poder, pastores y políticos en América Latina. Es un congreso auspiciado por la Fundación Konrad Adenauer y por la Universidad del Pacífico. Y es muy importante discutir estos temas y calibrarlos bien. Va a estar con nosotros Fabio Lacerda, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Sao Paulo, investigador postdoctoral del Centro Brasilero de Análisis y Planteamiento Sebraprol y profesor del IPEC. Y también va a estar con nosotros el señor Juan David Velasco, politólogo por la por la Pontificia Universidad Javeriana y magíster en estudios políticos por la Universidad Nacional de Colombia y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana. Abel, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con nuestros invitados.
Abrir el micrófono. Sí, vamos a ir a la pausa, Rosa María, y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, pero permítanme antes darles una noticia de Palestra Editores que estará presente en la Feria del Libro de Cusco del 28 de octubre al 6 de noviembre en la Plaza Mayor de la Ciudad Imperial con todo su fondo editorial y sus últimas publicaciones jurídicas. Nos encuentran en el stand número 11. Asimismo, invitamos a los profesionales del derecho a la conferencia La función constitucional de la Corte Suprema y el control difuso, con la participación de los destacados juristas Juan Monroy Gálvez y Pedro Grandes Castro. La cita es este sábado 29 de octubre a las 9:30 de la mañana en la Casa de la Cultura del Cusco. Mayores informes al teléfono, al WhatsApp 993-554-971. Ahora sí, Rosa María ya se encuentra con nuestros invitados. Rosa María, adelante, por favor. Así es. Abel, antes de empezar, te estoy mandando un cuadro que me ha mandado un oyente que me parece muy interesante sobre católicos, evangélicos y no creyentes en América Latina. Este cuadro grafica bien, ya te lo mandé, Abel, cómo ha cambiado en censos nacionales, ¿no es cierto?, cómo se declaran las personas. En el Perú, el 70.2% de los peruanos se declara católico. El 18.0% se declara de alguna denominación evangélica. El 8.3% se declara agnóstico o ateo. Y hay un porcentaje de otras denominaciones religiosas también. Hace 50 años, el 90% de los peruanos eran católicos. Ya no lo son. Hay casi un 20% de peruanos que declaran que son parte de denominaciones que nosotros los católicos hemos llamado siempre protestantes. Para hablar de este panorama, que no solamente cambia, ¿no es cierto?, la libertad de culto en América Latina, sino también la participación política de estas iglesias evangélicas que en los últimos años han tenido una gran notoriedad, estamos esta mañana con nuestros invitados que presenté hace un momento. Doctores, muchísimas gracias por estar con nosotros y vamos a empezar por el doctor Velasco, para que está en la pantalla en este momento a mi izquierda, para ilustrar al público con algunas definiciones de lo que ustedes van a hablar aquí en el Congreso. ¿Qué entendemos por movimientos evangélicos? Porque sobre eso hay también alguna discusión. Apreciada Rosa María, un saludo muy especial, caluroso a usted y a toda su audiencia. De verdad que para Fabi y para mí es un honor estar con usted, una de las periodistas más reconocidas y la que más seguidores en Twitter tiene. Entonces, muchas gracias por el espacio. Bueno, lo que le preguntaba, empezar por hablar de definir el objeto de estudio. ¿Qué son? ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Qué denominaciones tienen? Lo que se llama movimientos evangélicos en América Latina. Bueno, los movimientos evangélicos en América Latina no son homogéneos. De hecho, hay una dispersión y una variedad bastante significativa. Sin embargo, pues uno de los elementos centrales es pues la separación con la Iglesia Católica y con digamos, esa jefatura o ese liderazgo espiritual desde el Vaticano, desde el Papa. Y estas iglesias, pues, por lo general, buscan una interpretación más explícita, más literal de la Biblia. Sin embargo, pues, sería impreciso decir que todas son iguales. Y de hecho, entre las mismas iglesias que nosotros llamamos pentecostales, hay acusaciones recíprocas de que algunas predican falsas doctrinas.
o que no son doctrinas puras. Entonces, pues, inclusive al interior de ellas mismas no hay consensos, ni hay una unidad teológica ni espiritual. El doctor Pérez Guadalupe, en un documento que me hizo llegar, que también va a participar en este evento, distingue 3 grupos, pero digamos en una línea de tiempo: históricas, pentecostales y neopentecostales. ¿Cuáles serían las diferencias en estos 3 grupos? Bueno, en la actualidad en América Latina hay digamos, una línea que es la que es predominante, que es la línea de los neopentecostales. ¿En qué se caracterizan los neopentecostales? Primero, en que ellos reivindican lo que se llama la teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad es aquella en la cual, pues, si abandona ese paradigma clásico, sobre todo que estaba en los calvinistas, en los luteranos, de tener la ética del ahorro, de la no ostentación pública de la riqueza, y damos el giro contrario. Entonces los neopentecostales dicen, venga, es que Dios me hizo administrador de su riqueza en la tierra, y es el privilegio del contacto con Dios lo que hace que yo pueda ser una persona rica, y que está bien que nosotros exhibamos públicamente nuestro éxito económico. Entonces es la idea de que una conexión cercana con Dios es lo necesario para poder acumular capital. Entonces esa es una de las características. La otra es lo que se llama el reconstruccionismo, o la búsqueda de la conquista terrenal. En la tradición de los años 50, 60 y 70 en América Latina, pues había una visión de que los evangélicos pues tendían a despreciar todo lo terrenal, porque lo terrenal era la encarnación del pecado, la encarnación de todos los vicios. Entonces ahora lo que dentro de esta corriente neopentecostal hay que tomarnos el mundo, porque desde el mundo es donde nosotros podemos hacer posible que llegue el reino de Dios. Entonces, precisamente este cambio teológico, esa visión reconstruccionista, esta búsqueda de la conquista terrenal es lo que hace que ellos decidan participar en política. ¿Por qué? Porque es el acceso al Estado lo que va a permitir que esa obra evangelizadora, o que ese mensaje, o que esos valores cristianos puedan propagarse y puedan tener un asidero. Entonces, eso sí es importante tener en cuenta, esos cambios en medio siglo, claro, o en 3 décadas, importante, y lo que los empuja a participar en política. Ya Weber hablaba de que el capitalismo se construye sobre la base de la ética protestante, si no, no se entiende el capitalismo. Pero claro, hay un giro, un twist. Este neopentecostal no es calvinista, no cree en la austeridad del templo, no. Cree más bien en que bendecido por Dios, porque por eso es rico, tiene que administrar sus riquezas en otros términos. Doctor Fabio, gracias por estar con nosotros también. Bueno, vayamos al salto a la política. Entiendo que usted conoce perfectamente la realidad de Brasil, donde la religión ha entrado fuerte en la campaña anterior y en esta. ¿Cómo se mete la fe a las campañas presidenciales? Buen día, Rosa María. Buen día, Juan David. Buen día a todos. Es una alegría estar aquí con ustedes. Pido disculpas por mi español. Voy a intentar... No, está perfecto. Impecable. Ok, gracias. Bueno, Rosa María, es una pregunta importante y muy interesante. Creo que tenemos situaciones distintas en América Latina, pero en muchos países como Brasil, lo que vemos hoy es una presencia muy fuerte y campañas electorales muy utilizándose fuertemente de la fe y de los valores religiosos. Podemos hablar de campañas para el poder ejecutivo, como la actual elección presidencial de Brasil, y podemos hablar también de elecciones para el legislativo, ¿no? Para el parlamento, ¿no? En el caso de Brasil, este escenario es muy interesante y fuerte en este momento, porque tenemos una elección con una competencia muy fuerte y 2 candidatos, un candidato con una ligera ventaja
que es Lula, pero es ligera. El resultado de la elección solamente vamos a ver el domingo, ¿no? Ahora, lo que hace el mensaje evangélico es apropiarse, digamos, para sus líderes, casi de un mensaje mesiánico. O sea, el verdadero cristiano es el único que puede ser nuestro líder. Entonces tenemos que encontrar a ese Mesías político. Esto es muy peligroso para la política y también para la fe, hay que decirlo. ¿Cómo se está estudiando esto en Brasil? Cuéntenos un poco de los estudios que se están haciendo. Sí, claro, sí estoy de acuerdo. Esto es muy peligroso. Es interesante que en Brasil tenemos una situación en la que desde los años 80 en Brasil tenemos una presencia muy fuerte de iglesias pentecostales participando activamente de las elecciones para el poder legislativo, ¿no? Esto no, no ocurría, pero En el Perú tampoco. sí, es muy interesante. Pero en la década de 80 es la década de cambio en Brasil, porque algunas grandes iglesias, como por ejemplo la Iglesia Universal del Reino de Dios, la Asamblea de Dios, son iglesias que deciden empezar a apoyar candidatos de sus iglesias, ¿no? Y bueno, pero lo que pasa hoy es que tenemos esta competencia electoral para las elecciones del legislativo, pero desde 2018 tenemos un alineamiento, un apoyo muy fuerte de electores o votantes evangélicos para un candidato a la presidencia. Esto es una novedad, una cosa que no teníamos antes, ¿no? Entonces, hablábamos de un Mesías. Bueno, el candidato y presidente Jair Messias Bolsonaro ha intentado en 2018 y intenta hoy ser como el Mesías, el candidato de los cristianos, el candidato pro vida, el candidato de la fe, ¿no? Es terrible porque ustedes han mencionado la palabra instrumentalizar. Y hay que advertir a nuestra audiencia algo que es importante. Por experiencia histórica, la Iglesia Católica decidió hace más de un siglo que sus pastores no podían postular a cargos públicos. Pero esa prohibición no existe en las iglesias evangélicas, donde más bien son pastores los que acceden, por ejemplo, al legislativo. Nosotros tenemos ese fenómeno ya desde la postulación de Alberto Fujimori en el año 1990, su vicepresidente en ese entonces era un pastor, que luego fue dejado de lado ciertamente, pero ha regresado con mucho más fuerza ahora. En los 80s y los 90s, estos grupos lo que querían era una igualdad religiosa. Igualdad que no tenían respecto a la Iglesia Católica, en exoneraciones tributarias, enseñanza en las escuelas, etc. Ahora hay un giro nuevamente. Ya no es solo la igualdad religiosa, es la imposición de un discurso en el que encuentran aliados también en algunos bolsones católicos. Es un discurso en el cual el sexo es el eje de todo. Es el eje de todo y es terrible porque todo se reduce en la experiencia religiosa a la vida sexual de las personas y a la forma en la cual tiene que ser ordenada desde el Estado. No sé cómo ustedes ven este fenómeno en Colombia, doctor Velasco. Rosa María, mire esta paradoja. Colombia en el año de 1991 promulgó una nueva constitución política que derogaba esa que está desde el siglo XIX, está desde 1886. Esa constitución anterior del 1886 consagraba un Estado confesional católico. Y la de 1991, durante la Asamblea Nacional Constituyente, pues mire, indígenas, negros y también pastores
evangélicos que tuvieron escaños dentro de esa asamblea se pusieron de acuerdo para declarar la laicidad del Estado y para defender la libertad religiosa. 30 años después, las mismas personas que incidieron, que promovieron que en la nueva constitución se defendiera la libertad religiosa, son los principales abanderados de confesionalizar las políticas públicas. Entonces, por ejemplo, en el tema de la eutanasia, en el tema del aborto, en el tema de la adopción de parejas, de hijos por parte de parejas del mismo sexo. Entonces, mire cómo cambió en 30 años la situación en Colombia. Pasamos de decir, venga, el Estado no tiene por qué generar un adoctrinamiento religioso o que las preferencias religiosas se vean traducidas en políticas públicas, a decir lo contrario. Es la nación cristiana, es esa unión cristiana la que tiene que verse reflejada en la política social, en la política de salud y en la política de reproducción. Entonces, es interesante el giro, ese viraje que ha ocurrido en Colombia. Y por eso, pues, es importante traer a colación un concepto, pues, muy pertinente que ha creado el profesor y exministro José Luis Pérez Guadalupe, una persona bastante creativa que tiene la posibilidad de crear esas categorías para entender los nuevos fenómenos sociales. El profesor y exministro Pérez Guadalupe habla del nuevo ecumenismo político. Exactamente. ¿Qué significa eso? Que el ecumenismo político es un espacio de convergencia entre católicos, entre la derecha extrema o radical en los países y los neopentecostales. Entonces ahí confluye esa coalición, pero ese ecumenismo no era como en otrora, que era para discutir, para interpretar la Biblia, para rezar juntos, es cierto, si ya no se busca eso, o sea, acá ya el tema no es, venga, vamos a rezar juntos, vamos a hacer lecturas hermenéuticas de la Biblia, sino simplemente a acudir conjuntamente en el Congreso y en las redes sociales, en esos dos espacios, para defender lo que se llama la agenda provida. Y Rosa María, déjeme contarle este dato muy importante en Colombia, porque es que en Colombia este fenómeno está en apogeo. En Colombia en estos momentos 60 congresistas, equivalentes al 20% de todo el Congreso, han creado la denominada bancada para la vida, la familia y la libertad religiosa. Y pues dentro de la opinión pública se les conoce como la bancada provida. Y esto es el verdadero reflejo de ese ecumenismo político. ¿Por qué? El 20% del Congreso, ¿quiénes hacen parte de esa bancada provida? Personas del Partido Liberal, imagínate, Partido Liberal, y están ahí, Partido Conservador, Partido de la U, el Partido Verde, imagínate, el Partido Verde. O sea, yo creo que en Europa eso sería esquizofrénico, tener Partido Liberal y Partidos Verdes también en esta clase de bancadas. El Centro Democrático. Entonces estamos hablando que los partidos más grandes de Colombia tienen representantes que hacen parte de esa bancada provida. Entonces ese es el verdadero espacio de convergencia que se ha creado y el nuevo ecumenismo político que ya llegó al 20% del Congreso colombiano. Claro, y para que no se confunda nuestra audiencia, los católicos tenemos, por supuesto, una agenda a favor de la vida, pero no hacemos de eso ideología. Es decir, estas personas, sobre todo en el mundo evangélico, tienen un anatema que es la ideología de género, lo repiten, no entienden muy bien creo que de qué se trata, pero utilizan sí posiciones dentro de la Iglesia Católica para establecer alianzas temporales, de facto, pero la diferencia es que los pastores de la Iglesia Católica nunca están incluidos en esas alianzas de facto, porque los pastores de la Iglesia Católica tienen otras posiciones que se expresan a través de sus conferencias episcopales y no a través del Congreso de la República. Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿hay una amenaza, creen ustedes, para la Iglesia Católica? Doctor Fabio, desde Brasil. No creo que hay una amenaza, pero sí hay una situación muy compleja de
yo llamaría de una instrumentalización recíproca entre las iglesias y la política, y incluso sí, partes de la Iglesia Católica, ¿no? Es interesante que como Juan David decía de Colombia, en Brasil tenemos también acá una alianza cristiana conservadora que mezcla como iglesias evangélicas y algunos católicos no sacerdotes, ¿no? Pero católicos laicos, una alianza muy interesante, como por ejemplo sectores de la Iglesia Católica como Opus Dei en Brasil, lo que es interesante porque en Perú creo que tenemos una cosa parecida, ¿no? Y entonces esa alianza cristiana conservadora intenta instrumentalizar la política, pero es una instrumentalización recíproca pensando en longo plazo, creo que sí, esto puede amenazar la posición de las iglesias. Creo, por ejemplo, lamentablemente, que esta posición tan cercana que muchas iglesias tienen con el gobierno Bolsonaro va a tornarlas más fracas en algunos años, ¿no? El poder, la cercanía al poder tiene su precio, ¿no? Claro, el poder temporal, la Sí. Iglesia Católica demoró casi 2000 años en entender que tenía que mantenerse alejada del poder temporal. Son siglos de sabiduría. Es más, los protestantes se alejan, se reforman para alejarse del poder temporal. Y la contrarreforma en la historia de la Iglesia Católica se da para alejarse del poder temporal. Es como si regresáramos a antes de Lutero. O sea, no queremos poder temporal. Entonces, pero ¿en qué cabeza cabe, ¿no es cierto?, que la religión puede ser un medio para alcanzar el poder político? Es un retroceso para América Latina de 500 años. Pero hay que decir algo, no somos los únicos. Estados Unidos también tiene el mismo tema y hay un financiamiento encubierto, pero claro, desde los Estados Unidos a toda América Latina. Doctor Velasco, ¿por qué Estados Unidos, a través de todas estas denominaciones que son tan variadas, está tan interesado en intervenir en la política de América Latina a través de la religión? Bueno, debo decir, Rosa María, que el caso de Estados Unidos es bastante influyente en toda América Latina desde dos puntos de vista. Primero, porque el avance de todas estas iglesias neopentecostales y estas denominaciones, pues tiene sus referentes, sobre todo en lo que ha pasado en Estados Unidos. Y mire que en Estados Unidos, digamos que esa lucha que han dado ya ha devenido en que, pues, todos los retrocesos en temas de libertades civiles, como lo que ocurrió hace poco con la Corte Suprema y la penalización o la repenalización del aborto. Entonces, eso hace. Y lo segundo, el tema del trumpismo. Yo creo que el trumpismo, el año de 2016, marca una coyuntura muy especial a nivel del mundo porque Trump se vuelve como en un referente, en un espejo al que muchos líderes en el mundo, no solo en la América Latina, sino que en el mundo quieren imitar. Y Rosa María, mire, usted ahorita le preguntaba al compañero Fabio, le decía al profesor Fabio, venga, es un peligro para la Iglesia Católica, y yo replantearía y diría, mire, este es para mí el mayor peligro para la democracia liberal en el mundo. ¿Por qué razones? Porque este nuevo ecumenismo político o esta nueva alianza entre los neopentecostales, entre la derecha católica y esa extrema derecha, mire las repercusiones y el avance que tiene en el mundo. ¿Y por qué es peligroso para toda la democracia liberal? Porque mire los parecidos de familia o los elementos comunes que hay en todo el mundo. Primero, la exclusión de las minorías.
Entonces, acá el tema indígenas, negros o tal, los pueblos originarios, pues no hacen parte de esa concepción, ¿cierto? De nación cristiana o de nación blanca, en el caso de Estados Unidos, o en el caso de Italia con Giorgia Meloni. El segundo elemento común, el descrédito al sistema electoral. Una democracia funciona porque la gente, las élites y la ciudadanía cree en la transparencia en el escrutinio de votos. Pero acá vemos que Trump puso el ejemplo de no reconocer los resultados y lo mismo hace Bolsonaro. Y ahí lo mismo lo mismo hizo Keiko Fujimori y los movimientos que la apoyan, que también tienen la misma cosa. Ahora, yo quiero explicar algo que a mí me parece completamente fariseo, ¿no? Y utilicemos el caso de Trump. Los protestantes, con todo cariño y respeto, no son precisamente pro familia. Estas personas tienen, de acuerdo a su fe, la posibilidad de casarse varias veces. Para los católicos el matrimonio es un vínculo indisoluble. Entonces, ¿cómo puede ser mi Mesías un sujeto que tiene 3 esposas y tiene hijos con cada una de ellas? Eso es lo que no se entiende, es este fariseísmo que presenta a personas pro familia, claro, porque tienen 3 familias, pero yo no entiendo muy bien cómo puede ser pro familia, ¿no es cierto? Si tú ni siquiera respetas a tu primera esposa, que para nosotros los católicos es un mandamiento central. Es decir, hay una tolerancia, ¿no es cierto?, con los estilos de vida, más allá de también la exhibición de la riqueza material, etcétera, que no se condice con lo que somos los católicos. Entonces, yo no entiendo este fariseísmo, la verdad es una cosa muy extraña. ¿Cómo se explica esto? O sea, se divorcian, se cambian de esposo. No, yo hasta donde aprendí, nosotros los pro familia teníamos una sola familia, no varias familias, ¿no? Creo yo. Rosa María, pero mira que ese fariseísmo también se puede ver en otros ámbitos. Mira, en el caso colombiano, muchos de los congresistas o esta bancada provida se opuso al acuerdo de paz que se firmó en el 2016 con la guerrilla más antigua del hemisferio occidental. Y mire, Rosa María, no hay nada que salve más vidas y que proteja más vidas que la desmovilización, el desarme y la reintegración de personas que están en ejércitos privados, en ejércitos irregulares. Eso es realmente salvar vidas. Entonces uno decía, venga, ¿cómo uno se puede oponer a eso sabiendo que efectivamente, o sea, el término humanitario de unos acuerdos de paz y de acuerdos humanitarios para el cese de la violencia es impresionante? Y en el caso de los Provida en Colombia, y al igual que en Trump, pues son los que están de acuerdo con que el Estado ceda el monopolio de las armas y que permita que los civiles estén armados. Entonces ahí es donde uno dice, venga, es el principal instrumento que genera muertes. Entonces, ¿dónde está la protección de la vida? Claro, hay un fariseísmo bastante extraño en todo esto, donde lo que aparece tal vez en algunos sí, la necesidad de imponer ideas religiosas, pero en la mayoría parece más la lucha por el poder político que por, ¿no es cierto?, no sé qué piensa el doctor Fabio, que por efectivamente hacer valer derecho. O sea, en el Perú se entendió desde 1915, me parece, que se tenía que modificar mediante ley la Constitución. Nosotros tuvimos una Constitución confesional hasta 1979. La dejamos de tener en 1979 a pedido además de la Iglesia Católica, que acuerda un concordato, un tratado entre el Vaticano y el Estado peruano. Obviamente las iglesias evangélicas no pueden tener concordato porque no están representadas por un Estado, pero tienen el Perú y han tenido sucesivamente, a través de mucha legislación, ventajas tributarias, etc. Y hay libertad de culto en las escuelas también, aunque se enseña desde el Estado religión católica. Lo que no se entiende, ¿no es cierto?, es que esto sea una pelea política y se le vende al electorado como una pelea religiosa. Y eso es algo que es inaceptable para un católico, que le mezclen fe con política.
¿Creen ustedes, doctor Fabio, que hay una desviación también en el catolicismo que mezcla fe con política? Sí, Rosa María, esta es una cuestión muy interesante. Si me permites, solamente para crecer con relación a nuestra discusión del fariseísmo, ¿no? Es interesante que en Brasil se da lo mismo, ¿no? Bolsonaro es, no sé si todos lo saben, pero Bolsonaro fue diputado, elegido para 7 mandatos. Entonces, mucho tiempo, ¿no? Fue diputado y una de las cosas que más marca, que es importante durante este tiempo de Bolsonaro fue su defensa rigurosa de medidas de control de natalidad. Entonces, Bolsonaro, en cuanto diputado, fue muy conocido porque defendía muchas, de manera rigurosa, medidas de control de natalidad para la población más pobre. Una población que Bolsonaro calificó como miserables que proliferan cada día más. Entonces, ese es el hombre que hoy algunos católicos conservadores y algunos evangélicos sostienen que es el candidato pro vida. Entonces, sí es, y para no hablar de armas, como bien decía Juan David en Colombia, tenemos una situación pareja en Brasil, ¿no? Bolsonaro es el presidente que intenta hacer con que todos los brasileños tenemos armas en casa. Para no hablar de la postura de Bolsonaro en la pandemia, que sí, no es exactamente una postura pro vida, ¿no? No. Ahora, hay que decir que Lula ha estado asistiendo a templos católicos, rezando con los niños, o sea, también, porque, claro, tiene que instrumentalizar al otro lado. Sí, claro. Es interesante no olvidar que el PT, el partido de Lula, el partido de los trabajadores. Bueno, en Brasil la dinámica brasileña es una dinámica que es estructurada por el PT. En Brasil la política se da como entre petistas y los antipetistas, ¿no? Claro. Y Bolsonaro hoy es el candidato del antipetismo, pero PT tiene una historia con la parte llamada de progresista de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces el PT es creado en los años 80 con esta parte de izquierda, si podemos decir así, de la Iglesia Católica. Pero está correcto que el PT siempre fue un partido, una institución más que defendía, por ejemplo, políticas llamadas de progresistas, como en relación al aborto, cuestiones de género. Pero hoy, como decía Rosa, sí, Lula, por ejemplo, en el 19 de octubre en Brasil publicó una carta a los evangélicos en la que dice que, por ejemplo, es contra el aborto, personalmente contra el aborto, porque es una cuestión, de hecho, que el Congreso brasileño debe decidir, ¿no? Que es contra, que no va a cerrar las iglesias, porque hay también muchas fake news de la campaña de Bolsonaro, de que Lula, una vez elegido, va a cerrar las iglesias evangélicas, lo que no parece verdad. No se puede. No se puede. Es un derecho humano fundamental, la libertad de culto. Nadie puede cerrar una iglesia, por lo menos no en la América Latina, ¿no? Sí. La libertad de culto solamente en una dictadura puede ser abolida. Pero sí, acá en el Perú siempre hacemos el chiste de, oigan, les dimos la libertad de culto, pero no para que se metan en política, ¿no? Sí. Era para otra cosa, era para que adoraran a Dios, para que veneraran, ¿no es cierto? Pero sí, efectivamente tienen una cultura de asociación a la política que no se condice, como decía, con sus orígenes reformistas, contestatarios a la Iglesia Católica, y que no se condice con lo que fueron sus luchas originarias, históricas, de obtener, ¿no es cierto?, un reconocimiento del Estado
en igualdad de condiciones con la Iglesia Católica. Ahora están en otro momento. Y ese momento toma, por lo que ustedes conversan conmigo y lo que he leído de Luis Pérez Guadalupe, ese momento toma una cruzada que sí es una tesis de la Iglesia Católica, de luchar por la vida humana, defender la vida humana, pero la instrumentaliza para fines políticos, reduciendo toda la agenda de una fe al sexo, que es un reduccionismo absurdo, pero además arrastrando a católicos, creo yo, poco informados, muy poco informados, y además instrumentalizando el voto popular de manera farisea para obtener el poder. Y no puede, yo vivo sorprendida de la lectura tan básica que tenemos, que no nos damos cuenta del problema que se puede venir encima para la política y para las iglesias. Perspectivas de futuro, a los dos se las voy a pedir, porque estamos terminando el programa, sé que ustedes van a hablar largamente de esto en el conservatorio que tienen, en el conversatorio, pero sí, doctor Velasco, perspectivas de futuro, ¿cómo ven prospectivamente lo que va a pasar en esta difícil relación, en estos nuevos templos del poder? Rosa María y oyentes, muy preocupado. Yo en lo personal muy preocupado. ¿Por qué? Porque más que esa inserción en la política es cuál es el discurso que está detrás de esa conquista del poder político. Y mire, cuando en la política usted apela a movilizar votantes a través de emociones que se crean con narrativas que crean nuevos enemigos internos. Mire, es que antes para los pentecostales el enemigo interno eran los comunistas y los católicos, pero ahora ya dentro de este nuevo ecumenismo político hay 3 enemigos políticos. El primero, los llamados progresistas. O sea, ahí en la categoría progresistas. Entonces, mire el discurso, por ejemplo, de Giorgia Meloni, que dice, la dictadura de lo políticamente correcto. Si usted mira a Abascal, el partido Vox de España, habla de la dictadura progre. O si nos vamos para Brasil con Bolsonaro y en Colombia con María Fernanda Cabal, hablan del marxismo cultural. Entonces, ahí es donde está diciendo acá son más primitivos. Dicen caviares. Los vamos a cazar a todos, caviares malditos. Y acá se terruquea, que también es parte de nuestro problema histórico. Pero lo mismo, es la descalificación, pero utilizando un discurso, a mí no me preocuparía la descalificación, que es normal, del adversario, pero viene desde una posición religiosa. Ese es el problema. Sí, es una nueva cruzada moral. Entonces, eso es lo peligroso, porque cuando te etiquetan como un enemigo interno bajo esa implicación y dándole una connotación religiosa, eso puede devenir en violencia, en muchas cosas. Lo segundo, Rosa María decía, los progres. Lo segundo, el multilateralismo. Mire, el discurso contra la ONU, contra la OEA es impresionante en estos sectores y todos sabemos que en la posguerra fría el multilateralismo es lo que ha permitido una relativa pacificación del mundo y esos mecanismos entonces acá también es eso. Entonces allá en Europa hablan de los burócratas de Bruselas, Bolsonaro lo mismo, y entonces empezamos a hacer ese tipo de eso. Y por último, y que es algo también motivo de preocupación, el antiintelectualismo que hay detrás de toda esta alianza o esta convergencia. Y lo vemos muy claro con esa proliferación de fake news y de teorías conspirativas. Entonces, con la vacuna del COVID-19 o con cualquier evidencia científica, entonces se pelea. Entonces, cuando tú tienes una cruzada contra el multilateralismo, contra el progresismo y contra la evidencia científica, pues creo que estamos en una situación bastante preocupante, Rosa María. Pero en fin, el mismo fenómeno lo hemos tenido acá y eso es interesante de notar, que son fenómenos transversales a América Latina, lo que implica una coordinación y un direccionamiento que viene desde, ¿no es cierto?, organizaciones religiosas que tienen presencia transnacional, porque si no, no se explicaría. O sea, con mis hijos no te metas es una campaña que se llama Don't Mess With My Children en Estados Unidos desde los 70. Entonces, son las mismas campañas, el financiamiento es el mismo, los objetivos son los mismos, la conquista del poder.
porque ese es el objetivo, la conquista del poder, pero vestido de discurso religioso. Y eso, lo que ha dicho usted, que a mí me preocupa también, termina en violencia, porque el militante básico se siente elegido, reivindicado por Dios para hacer una cruzada santa. Y en nombre de esa cruzada santa, todo vale. Te inventas un fraude, ¿no es cierto? Le pierdes el respeto al prójimo, todo vale, porque estás en una guerra santa. Dios te ha indicado que sigas el camino de esta guerra santa para destruir a los infieles. Dios mío, si ustedes vieran las cosas que yo veo en redes sociales, se mueren. Pero muy bien, nos tenemos que ir despidiendo. Doctor Fabio, ¿cómo ve usted el futuro? Cuéntenos, por favor. Sí, hablaste muy bien, Rosa, es muy preocupante, estamos todos muy preocupados. Lo que vemos hoy en Brasil es terrible. Tenemos, por ejemplo, muchas denuncias de abuso de poder religioso en Brasil, muchas denuncias de intimidación, de coacción o coerción de líderes evangélicos, por ejemplo, que diciendo para sus feligreses, para su congregación, que no pueden votar, por ejemplo, el candidato A, B o C. Es muy grave. Por ejemplo, tuvimos en Brasil una senadora brasileña, Elícia Nigama, senadora que es también evangélica de la Asamblea de Dios, y ella apoyaba el candidato Lula, y la iglesia publicó una nota de repudio para la senadora, diciendo que no podría, en cuanto evangélica de la Asamblea de Dios, apoyar el candidato Lula porque él es comunista, a favor del aborto, etc. Entonces hay una preocupación en términos de libertad política, libertad religiosa, muy fuerte en Brasil hoy. Casos de violencia muy terribles, como tuvimos, por ejemplo, en Brasil, el 12 de octubre es feriado de Nuestra Señora Aparecida, y una vez más muchos casos de violencias en iglesias, padres, sacerdotes en iglesias católicas siendo también atacados. El futuro es muy preocupante, e incluso porque por todas estas razones sabemos que el próximo presidente de Brasil tendrá su legitimidad muy cuestionada. Por ejemplo, si Lula gana las elecciones, una parte importante de los votantes brasileños no va a reconocer su legitimidad, y lo mismo pasará con Bolsonaro. Si él gana, muchos votantes de Lula no van a reconocer su legitimidad. Entonces, los próximos años en Brasil, como en nuestra región en general, son muy preocupantes, ¿no? Siempre decimos, deje a la religión fuera de la política. Ya, si nos quitan eso, nos quitan todo. Lo último que le queda a los pueblos pobres es su fe. Si la van a mezclar y enturbiar y ensuciar con la política, ¿ya qué nos queda? De verdad, por eso los católicos hace más de 100 años, en el Perú por lo menos, o 150 años, no tenemos pastores que militan en partidos políticos y hacen activismo, gracias a Dios, ni tampoco cuando ha sucedido, porque ha sucedido alguna vez, a ese pastor se le llama la atención. Si se le dice, tú tienes que dejar en libertad a tus fieles, puedes orientar, pero no puedes decirle a la gente por quién no votar o por quién votar. Es una falta de respeto a la libertad del individuo que la Iglesia Católica proclama como nuestra esencia. Entonces, un católico bien formado sabe perfectamente que la opinión del sacerdote es tan buena como la suya en materia política, pero no sucede así. Hay que señalarlo. Y también hay que decir, hay una autocrítica bien grande en estas cifras para la Iglesia Católica de América Latina. Porque cuando el 20% de tu feligresía se va,
deberías sentarte a pensar qué pasó, por qué se fueron, qué asistencia espiritual, qué servicios se les da en otras iglesias para que no quieran estar en la católica. Y ojo, que son iglesias muchas veces mucho más exigentes, en la contribución económica, en el servicio a los demás, muy exigentes con sus fieles. Pero la Iglesia Católica en América Latina ha perdido en los 50 años que acaban de pasar, más o menos en promedio, en algunos lugares más, 20% de sus fieles. Un asunto para reflexión también. Muy bien, doctores, yo les deseo que tengan una magnífica conferencia. Esto ha sido organizado por varias entidades importantes, la Universidad del Pacífico, la Fundación Konrad Adenauer y, por supuesto, los la intermediación tan positiva de nuestro amigo el doctor Luis Pérez Guadalupe, que va a estar también con ustedes en este evento, que viene estudiando hace muchísimos años estos movimientos en el Perú y en América Latina, y también es como ustedes doctor en estas materias. Muy bien, no sé, a ver si tenemos alguna pregunta del público. No, Rosa María, tenemos una pregunta de otra índole. Estamos volando el tiempo. Muy bien, ha sido muy grato conversar con ustedes. Nosotros simplemente advertimos de la situación, ojo, no la deseamos, la advertimos, para que todo el mundo tome nota y conciencia clara de que no les estén vendiendo gato por liebre, ¿no? Que es lo más importante. Muy bien, nos vemos muy pronto. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias, Rosa María. Así y es. entonces nos vemos esta noche en el evento organizado por la Fundación Konrad Adenauer, la Universidad del Pacífico. Hay que inscribirse por internet en la página web de la Universidad del Pacífico. Entonces nos vemos esta noche y muchas gracias por el espacio. Hoy y entren a la página web de la Universidad del Pacífico o a la página web de la Fundación Konrad Adenauer y se pueden inscribir, y es también hecha de la misma manera en la que hemos hecho esta entrevista. Es virtual, ¿no? ¿Verdad? Es virtual. Y presencial, hay de las dos modalidades. Ahí también. Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros nuevamente. Conmigo será hasta mañana. Chau, Hasta mañana. Chao. Cuídense mucho. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.